Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esta palabra es muy buena. Cuando Jesús vivía en la tierra, aún después de haber resucitado, nos permite tener un encuentro con su palabra. Hay una gran diferencia con el pensamiento de Jesús y nuestro pensamiento. Cuando nosotros podemos aceptar la palabra de Jesús tal cual a nuestro corazón, podemos ser muy bendecidos. No hay mucha gente en este mundo que acepte la palabra de Jesús tal cual. Cuando yo era joven, viví una vida llena de pecado, robando, mintiendo con mis amigos. Después de recibir el perdón de los pecados, yo por mí mismo pensaba que estaba sirviendo bien a Dios, viviendo bien, una vida diligente. Pero cuanto más y más me acercaba al Señor, más me daba cuenta de que estaba equivocado, pensando que yo me estaba esforzando, que era diligente, que estaba haciendo bien. Pero después, cuando conocí a Jesús, me di cuenta que había una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que yo estaba tratando de limpiar mi pecado. Hoy en día hay muchas personas que están esforzándose por limpiar su pecado. Entonces, si uno se esfuerza por limpiar el pecado y puede limpiar el pecado de esa manera, entonces Jesús no tiene por qué venir a morir en la cruz. Sin embargo, las personas no pueden por su esfuerzo. No es por nosotros. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. Hoy en día muchas personas cometen pecado. Había un ciego y después de que Jesús le puso lodo en sus ojos, le dijo que fuera al estanque de Siloé. Y él se fue a lavar al estanque de Siloé. Si yo me voy al estanque de Siloé, ¿realmente mis ojos se pueden abrir? ¿Cómo puedo confirmar? ¿Hay alguien que haya ido al estanque de Siloé y haya podido ver? Este hombre ciego, después de aceptar la palabra de Jesús, no tenía el mismo pensamiento de Jesús. Eso es algo que yo descubrí. Dentro de mí, todos mis pensamientos son diferentes a los de Jesús. Y Jesús dijo, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero mucho tiempo yo viví esforzándome para agradar a Jesús. Y me esforcé. Y el hecho de que yo me estaba esforzando es porque yo estaba rechazando lo que Jesús hizo. Y esa es la maldad. Las personas, por medio de su diligencia, no pueden limpiar su pecado. Porque si pudieran limpiar el pecado, Jesús no habría tenido que morir en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ya todo nuestro pecado fue perdonado. Sin embargo, nosotros mucho tiempo nos consideramos más grandes que esa obra de Jesús. Y por eso vivíamos esforzándonos con mucha diligencia. Y esa escena en la cual las personas están esforzando por limpiar su pecado. ¿Por qué? Porque no están creyendo que Jesús ya limpió todo su pecado. No tenemos que esforzarnos. Solamente tenemos que reconocer la verdad de que esa cruz ya nos limpió. Muchas personas se esfuerzan por limpiar el pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que no logran limpiar el pecado. Y nuestros pensamientos son tan necios delante de Dios. Pero hay mucha gente hoy en día que se aferra a su pensamiento y a su razón. ¿Por qué? Jesucristo ya lo hizo. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, en la Biblia dejó escrito que ya pagó todo nuestro pecado.
No importa si cuadra con nuestro pensamiento o no. Al momento de aceptar esa palabra, eso es creer en Jesús. Si yo me esfuerzo por limpiar mi pecado, quiere decir que no puedo creer que Jesús ya lo limpió en la cruz. Si pensamos fríamente, eso es arrogancia y soberbia. Y las personas no saben qué tan arrogantes son y están tratando todavía de limpiar sus pecados. En Jeremías 31:34 dice: Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros no podemos limpiar el pecado. Por eso Dios lo dejó completamente limpio. Solo hay que creer. Y este hombre ciego, un día Jesús le puso lodo en sus ojos y le dijo que fuera a lavarse al estanque de Siloé. ¿Por qué Jesús le habrá dicho que fuera a lavarse al estanque de Siloé? ¿Acaso si yo voy al estanque de Siloé voy a recobrar la vista? No hay ni uno que yendo al estanque de Siloé haya recobrado la vista. ¿Acaso se van a abrir mis ojos? No tiene sentido. Seguramente muchas preguntas se levantarán en ustedes. Miles y miles de los pensamientos que se levantan en mí no coinciden con los pensamientos de Jesús. Pero solamente hay que seguir esa palabra de Jesús. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Ah, gracias, Señor. Voy a lavarme. Aunque yo nunca fui y no sé qué es ver, y yo he escuchado mucho sobre el estanque de Siloé, y aunque no comprendo, pero yo voy a seguir su palabra y me voy a lavar al estanque de Siloé. Y después, ¿qué va a suceder? El Señor Jesús ya sabía. Tal vez, como este ciego, escuchando la palabra de Jesús, tal vez habría habido alguien que escuchando la palabra de Jesús pudo recobrar la vista. Pero nosotros tenemos un pensamiento fijo. ¿Qué acaso si yo voy a lavarme a ese estanque voy a recobrar la vista? ¿Y si yo me caigo al agua y me estoy ahogando, Él me va a salvar? Lo hermoso de esto, ¿qué es? Este ciego no era una persona destacada, ni una persona de renombre en este mundo. Era una persona que escuchó la palabra de Jesús y aceptó la palabra tal cual, y fue y se lavó. Sin nada que ver con su opinión, sin nada que ver con su lógica y razonamiento, él solo siguió la palabra de Jesús. Ustedes también ¿alguna vez han dejado sus pensamientos y han seguido la palabra de Jesús tal cual, sin saber qué va a suceder en su futuro? Si ustedes dan el paso, igual que este ciego, siguiendo la palabra de Jesús y avanzan hacia el estanque de Siloé, ¿falta mucho para llegar al estanque?, habría dicho el ciego. Yo hasta ahora he seguido mis pensamientos, pero hoy vamos a probar, dejando nuestros pensamientos siguiendo la palabra de Jesús. Mi camino hasta ahora me ha gustado, pero sin importar mi decisión o mi pensamiento, voy a probar y voy a lavarme en el estanque de Siloé. Voy a seguir la palabra de Jesús. Esos son unos pasos hermosos, porque ya no me incluyo a mí mismo, no incluyo mi razón, no incluyo mi opinión. Solamente vivo siguiendo la palabra de Jesús. Esa es una vida muy hermosa y podrán ser felices. Hasta ahora nosotros hemos caminado mucho tiempo en este mundo siguiendo los pensamientos. Pero
igual que este ciego que fue al estanque de Siloé, dejando a un lado mi razón, mi opinión, mi pensamiento, vamos a seguir la palabra de Jesús. Juntos caminemos al estanque de Siloé y nuestra vida estará llena de luz y felicidad. Yo también quiero seguir a este ciego para que mis ojos se abran más. Juntos vamos a caminar al estanque de Siloé. Gracias.